Sean todos muy bienvenidos a nuestro repaso de escuela sabática. Gracias, amigos de YouTube que nos están mirando. Y ahora vamos a pasar de Buenos Aires, Argentina, un avión sin escala ahí para Colombia, porque nuestro hermano Manasés va a estar dando el tema del día de hoy. Así que el tiempo es totalmente tuyo. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar excelentemente y que ahorita estén con toda la disposición para entender y comprender lo que Dios nos quiere decir por medio de la lección del día de hoy. Em, Esto de hablar solo no es lo mío, pero bueno. Em, Está bien. Chicos, por favor, busquemos nuestras Biblias o prendamos nuestro dispositivo móvil o tecleemos ahí en la computadora Hebreos capítulo 3 versículo 12 en adelante. Le dicen un amén cuando lo tengan. Vale. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, ¿qué se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque la provocación, como la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Bueno, para tener un poquito más de contexto, el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de la Canaán, eh, al frente de la tierra prometida. Y se les había pedido a un grupo de personas que fueran a identificar la ciudad, a ver qué tan grande era, cuántos habitantes tenía, si tenían ejército, si no tenían ejército, cuáles eran sus recursos en armas y cosas así por el estilo. Esas personas fueron, vieron que la ciudad era exageradamente grande, con unas murallas increíbles. Y no solo eso, sino que los habitantes de aquella tierra eran altos, altos. Usted es alto, imagínese más alto aún, ¿vale? Para que lo tengan ahí más. Entonces llegaron estas personas ante el pueblo de Israel y dijeron, mire, sí, la ciudad es increíble, eso, mejor dicho, hay de todas las frutas habidas y por haber, hay comida de toda. Y, y se produce cualquier cosa, es hermoso la vista, en fin, una belleza, pero sus habitantes son exageradamente grandes y exageradamente fuertes. Y nosotros no somos muchos, somos más bien pocos, o hay más, si bien hay hombres, no son hombres de guerra, entonces nos van a vencer, así lo dijeron. Entonces viene Josué y Caleb y dice, no, o sea, sí, sí es grande, es enorme, eh, pero ¿acaso no tenemos un Dios que no nos ha ayudado anteriormente? ¿Acaso este Dios no fue el mismo que puso plagas de langostas, de ranas?
¿Acaso este mismo Dios que nos ha traído hasta aquí no fue el mismo que transformó el agua de los ríos del mar? Bueno, se me olvidó el nombre del mar, pero lo convirtió en sangre. ¿Y acaso no este mismo Dios nos protegió del ángel de la muerte? Dios había hecho ya demasiadas cosas anteriormente para mostrar su poder a este pueblo. Y aún así este pueblo se dignó a no creerle, a solamente ver lo que tenía a su alcance, mas no al Dios del imposible. Había una columna de fuego en la noche alumbrándoles, había una nube protegiéndoles, había provisto de agua, había puesto el agua a que no era buena para tomar, a un agua pura, cristalina y apta para beber. Les había provisto de comida y aún así no creyeron. Y por eso es que en el capítulo de Hebreos se dice que estas personas no entraron y en Números también se dice que por cuanto estas personas no creyeron, no iban a entrar. Eh, Veamos el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo de Hebreos. Dice, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que oyeron al no mezclarla con fe. ¿Qué les faltó a esas personas? Fe. ¿Y qué nos podría estar faltando a nosotros ahora? Fe. Aquí hay algo importante que quería leer. La falta de fe es contagiosa. Y pues también se nos indica en Hebreos, capítulo 3 versículo 13, que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Cuando estaba estudiando esta lección el día de ayer, no paraba de recordar a los jóvenes de mi iglesia, pues de cuando de mis 10 a mis 16. Y recuerdo que éramos muy activos dentro de la iglesia. Salíamos a los semáforos con carteles, salíamos y repartíamos volantes y todo iba bien. Pero de un momento a otro, mis amigos de iglesia poco a poco se fueron viendo envueltos en las cosas de esta vida. Se fueron distanciando. Yo también me tuve que ir y regresé y ya no eran las mismas personas de antes. Ya cada quien estaba por su lado, muchos se habían retirado. Y ustedes se preguntarán, pero ¿esto qué tiene que ver? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho, porque incluso a nosotros nos ha pasado que nos hemos enfriado espiritualmente y que vemos a otros y nos dejamos de preocupar por ellos. Y vemos que su fe va decayendo, vemos que el mundo los va arrastrando y, y quizás a estas personas se le haya dicho antes, hey, vamos a la iglesia, hey, ¿y tú por qué tal cosa? Pues quizás ustedes hayan visto que ya se les ha exhortado antes y ustedes dicen, no, es hermanos caso perdido, ¿para qué ir a visitar a alguien que ya no quiere? A mí me pesó porque incluso yo he sido mal testimonio para otros. Y a veces ese mal testimonio es el que nos frena para decirle a otro, hey, vamos a la iglesia. Eh, no recuerdo exactamente en qué parte fue que lo leí, pero decía que nuestro testimonio también es piedra de tropiezo, que nuestra interioridad es piedra de tropiezo para que otras personas lleguen.
Em, o sea, es que me pesan la conciencia las muchas veces que he visto otras personas y no les he dicho que están dentro de la iglesia. Bueno, continuando un poco, voy a leer una parte. Israel viajó a las fronteras de la tierra prometida como pueblo cuando el pueblo se enfrentó a informes contradictorios, se identificó con los que carecían de fe. La fe o falta de ella es contagiosa. Por eso, Hebreos exhorta a sus lectores, exhortados los unos a los otros, Hebreos 3:13, para estimularlos al amor y a las buenas obras, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hoy seguimos viajando a la tierra prometida como pueblo y tenemos una responsabilidad con quienes viajan con nosotros. Mm, dentro de los comentarios de Elena, de Guay, también estaba citando que, que en 1844, cuando se estaba predicando la venida de Cristo, pues que, bueno, fue un chasco y muchos dejaron de creer por causa de este mismo. Pero si hubieran seguido predicando el mensaje de los tres ángeles, se hubiera hecho una obra increíble, inimaginable y quizás, probablemente, Cristo ya hubiera venido. Eso es algo que se comenta dentro de los comentarios de Elena. Quería mencionar también. Ahora bien, hay un texto algo más o menos grande que dice: la tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Cuál es esta tierra? ¿Cuál? El cielo, la segunda venida de Cristo y todo lo que esto implica. Tenemos ejemplos de lo que sucedió antes y pues nuestra meta es simplemente no cometer los mismos errores, aprender de Josué, de Caleb, seguir adelante. El gran obstáculo estaba en ellos mismos, fue su propia y determinada incredulidad lo que hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. La historia de los hijos de Israel está escrita como una amonestación para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11 dice: por así decirlo, estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino para nuestra primera ocupación. Eh, que no vivimos para este mundo, sino nuestra primera ocupación es prepararnos para esta tierra santa. Eh, ¿Qué más quería contarles? Hay muchas almas valientes que están en extremo acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que se sostiene consigo mismas y con las potencias del mal. No las desalentéis en su dura lucha, alegradlas con palabras de valor, ricas en esperanza, que las inste a avanzar. De este modo podéis reflejar la luz de Cristo. Ninguno de nosotros vive para sí por vuestras por vuestra influencia inconsciente, pueden los demás ser alentados y fortalecidos. Esto está en El Camino a Cristo, página 119, 120. Mm, Quiero que en este momento, a modo de ejercicio, piensen en las muchas veces que Dios ha obrado en usted. Algo que ustedes pensaban que era imposible, que Dios obró. ¿Tienen una de ellas? ¿Quieren compartirla?
No tengan miedo a prender el micrófono, a prender la cámara y comentar. Vamos ahí a romper el hielo. ¿Cuál era la pregunta? De las muchas ocasiones en las que Dios ha obrado en ustedes y que en muchas ocasiones ustedes han pensado, es imposible que Dios haga esto, pero lo hizo. ¿Cuál es? Compartirla con las demás. Está bien, así los que no habían escuchado o entendido, ahí pueden haberlo entendido mejor. Eh, pasa que uno tiene 20 años de iglesia, tiene muchos testimonios, no uno, pero creo que el que más me llamó la atención eh, fue cuando yo tenía que viajar a otra ciudad y era en un lugar donde la parte de la carretera era súper oscura. Yo tenía mucho miedo, mucho miedo, porque tenía que ir sola. Entonces tenía que tomar un taxi 1 hora hacia otro lugar y oraba a Dios para que al menos la persona que me tuviera que llevar fuese cristiana. Y que bueno, ya estaba pidiendo una larga lista de pedidos, si podía ser mujer mejor. Y cuando llego al aeropuerto y bajo, bueno, antes de bajar, antes de subir, tardó 2 horas el, el avión. Y yo dije, es porque Dios está pensamiento, pues siempre tardan los aviones, tipo, no es que por mí iba a pasar algo. Entonces, y bueno, llego y a mí me tocaba un chofer y de la nada se va y gritan, Sandra, te toca. Y me tocaba a mí, y era mujer. Y yo como, wow. Y después, hablando con esa mujer, era cristiana. Yo dije, wow, gracias Dios. Y creo que es un testimonio, es una forma de cómo Dios obra en nosotros, ¿no? Por medio de la oración, de la comunión. Dios sabe lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. Entonces, creo que también por medio de los testimonios es una forma en la cual Dios obra y también es algo lindo de comentar, porque así como Dios me pudo ayudar a mí en Argentina, muerta de miedo, con ansiedad, también nos puede ayudar a cada uno de nosotros con los problemas que tenemos. Así que bueno, quería comentar eso. Amén. Amén, amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay otro testimonio, Randy? Yo, literal, no, de mi parte es difícil como testificar por palabra, pero es bien ingrato de mi parte. Em, Dios ha hecho montones de cosas. Una de las cosas que me marcó fue cuando falleció mi papá. Estando en Chile y en esa época estaba sin trabajo, lo primero que pensé, ¿qué voy a hacer? Siendo el hijo mayor, estando lejos, sin trabajo, en ese momento no sabía qué pensar. Literal, como se colapsó mi mente de una. Pero pensando en el hecho y lo primero que pensé, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Irme? ¿Quedarme? ¿Con qué recursos? Sin trabajo. Hace un mes que me había despedido del trabajo y justo pasó eso, pasó el accidente hace exactamente 4 años. Y, y mi hermana no, como mujer, ella no piensa en nada. Yo tuve que tomar la responsabilidad de hacer todo a distancia. Y digo, Señor, haz tu voluntad. Y de repente, cuando enteraron en la iglesia que había fallecido mi papá, y sabiendo que estaba buscando trabajo, dicen, Frandy, no te preocupes,
Estamos haciendo esto, 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 esto. ¿Qué te hace falta? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres viajar? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Y de repente me mandaron un sobre. Ahí está el dinero que necesito para hacer todo lo que me faltaba. Es inimaginable. Yo estaba preocupado, pensando en vender recursos que ya tenemos allá. Gracias a Dios no vendió nada y me entregaron el recurso y hice un préstamo antes para poder hacer el funeral y toda esa cosa y devolví ese dinero sin ningún problema. Es una de las cosas que me hace, en todo momento, no tengo cómo pagar eso. Y es algo que me da a pensar. Cada vez que estamos viendo historia, lo que había pasado al pueblo de Israel, aún así seguimos en lo mismo, puedo decir en lo peor, porque nosotros vimos, escuchemos todos los ejemplos. El pueblo en sí estaba solamente vivir la situación, es decir, le faltaba madurez para entender lo que Dios realmente estaba haciendo con ellos. Pero nosotros estamos escuchando todos los ejemplos. Deberíamos como ser más prudentes y acercarnos más a Dios a fin de evitar la perdición. Gracias. Bien, Franly. Y si la pérdida de un ser querido y mala de un padre no es fácil, te entiendo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? ¿Hay alguien que quiera Yo, compartir? pero no puedo encender la cámara. Dale, tranquila. Eh, en los tiempos de la pandemia, cuando todavía estaba la cuarentena vigente, bueno, tenía que pasar de una ciudad a otra de Argentina porque estaba empezando unas clases de auxiliar de enfermería. Y bueno, la cosa era que ya iban a empezar mis prácticas y sí o sí tenía que viajar. Y era imposible pasar de una ciudad a otra porque los gendarmes no te dejaban, porque agarraban y te decían, no, no puede, su dirección no está acá, usted no vive acá y te volvían. No se podía, ni qué hacían. Y bueno, la cosa es que yo necesitaba hacerlo, así que empecé a orar y yo le dije a Dios que por favor no me bajen, que no me revisen, porque yo soy bien nerviosa cuando están esas personas, porque son algo rudas por donde yo vivo. Muchas veces, o sea, son muy malitas. Y bueno, la cosa es que oré y yo tenía miedo de verdad porque varias personas ya me habían contado que les habían bajado, les habían dejado y como si nada tenían que seguir y volver a sus casas. Y oré a Dios y yo decía, pucha, es imposible, pero le dije la siguiente cosa. Le dije, Señor, aunque sea, hace que no me vean. Y le pedí así tal cual, que no me vean. Y Dios es tan grande, su poder es tan grande, que cuando viajé, yo sentía que no me veía, porque pedían el documento al piloto, o sea, al chofer, al copiloto, estaba yendo en un auto normal, en un taxi, y yo estaba atrás y no me lo pedían a mí. Y pasé la primera, eran 3 lugares donde iban a revisar, o 4. Y así fue en las siguientes, y parecía que no me veían a mí. Y ellos mismos dijeron, raro, ¿no? No le pidió su documento a ella. Sí, ¿por qué será? Y fue así. Y yo siento que Dios, no sé, mandó un angelito a taparme o algo, pero a mí nunca me pidieron. Y era raro porque a todos los demás autos incluso les hacían bajar a las personas de atrás y todo, y a mí no. Y yo creo que fue Dios cuidándome, porque sabía que si veían mi dirección o algo, capaz que me regresaban.
Y comentando lo de la lección, bueno, es así. Muchas veces nosotros mismos que deberíamos ser los primeros en ser los con más fe y que deberíamos testificar, a veces nuestra propia incredulidad no permite que esto se dé. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro nos comenta que un requisito para que la venida de Dios se apresure es que nuestro carácter se asemeje al de Cristo, y que cuando eso empiece a darse, eso va a ser testificación y muestra de gran fe que va a traer muchas almas a Cristo, que cada año se pierden un montón de almas porque nosotros y nuestro carácter no está permitiendo testificar de Dios. Entonces, una muestra de incredulidad, de duda, es que no estamos dejando nuestro corazón totalmente a Dios, y esto está creando falta de fe, falta de testificación en nosotros. Amén, amén. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Seguro que nadie más quiere hablar? ¿Seguro que nadie más tiene un testimonio? Hay muchos testimonios que dar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a veces pido, cuando generalmente ando sola y hay lugares peligrosos, y cuando necesito la ayuda de Dios, siempre digo, Señor, que no me vean sola, ¿verdad? Que me vean que ando, pues obviamente con mi ángel, o si quiere Dios mandar otras ángeles, pues varios, y sí hay terceras personas que me han dicho que me han visto con personas, y es ahí donde uno pues ve la mano de Dios con nosotros, ¿verdad? Incluso a veces yo personalmente le he pedido verlo o ver a mi ángel, y si Dios me lo ha mostrado, es que es increíble. Incluso en la misma iglesia, cuando estamos tal vez orando o cuando alguien está predicando, o sea, Dios me ha permitido ver como en microsegundos cosas, y es ahí donde Dios nos está mostrando que está con nosotros. Realmente es lindo saberlo, porque a veces el ojo, pues tenemos velado nuestros ojos para que nuestra fe crezca, pero realmente Dios está con nosotros en muchas cosas. Y así lo hay muchos testimonios en los que Dios realmente ha hecho la obra, y a veces es donde nosotros decimos, ¿por qué no creer? O sea, no porque vemos, no porque sentimos, no porque Dios nos muestra tantas cosas, sino simplemente creer en Él, que es lo que al final está desarrollando Dios en nosotros, y que en el cielo pues se perdió, ¿verdad? Se perdió eso de creer en Él. Los testimonios, Dios sabe pues que a veces nuestra incredulidad no nos deja a veces creer tantas cosas, porque Satanás al final nos ha como enceguecido y nos ha hecho no creer incluso en nosotros mismos. Pero al final Dios es tan misericordia con nosotros, que nos ha mostrado de tantas maneras, y a través de tantas personas, incluso en nuestra propia vida, tantas cosas. Y al final pues es ahí donde nosotros tenemos que tratar de hacer un poquito de memoria y recordar tantas cosas, porque el enemigo siempre nos está haciendo tratar de olvidar las cosas, ¿verdad? Y nuestra fe poco a poco va cayendo. De repente incluso podemos pedir cosas, y a veces no suceden, y ahí es donde nosotros nos ponemos a dudar, ¿verdad? Pero es Satanás quien anda detrás de todas esas cosas. Tratemos la manera de que nuestra fe nunca falte hasta el final, y como les repito, a veces las cosas no salen de la manera que nosotros queremos, pero tratemos, eh, tal vez no es la palabra, pero como de encapricharnos, ¿verdad? De decir, yo nunca voy a dejar de creer en Dios, a pesar de que no sucedan las cosas como yo, o a pesar que yo no lo pueda ver, o no puedan pasar las cosas, pues nunca dejar de creer en Dios. Es como la meta de todo cristiano,
y pues si Dios al final muestra o hace tantas cosas, pues no solamente creer en Él por eso, sino simplemente desarrollar en cada uno de nosotros esa fe, ¿verdad? Esa fe que mueve montañas. Amén. Me hiciste recordar algo que decía mucho un tutor, un amigo. Él decía, fe no es solo la certeza y la convicción en lo que no se ve, sino que él también decía que fe es aceptación. Y al principio yo, aceptación, pero ¿qué tiene que ver? Y lo comprobé. Mi padre estuvo muy enfermo, no fue por mucho tiempo, porque fue mortal. Tenía cáncer, tenía cáncer de páncreas y yo justo en esos momentos estaba de misionero. Yo decía, Dios, yo estoy haciendo tu obra, mete tu mano, haz lo tuyo. Y sencillamente no era capaz de concentrarme en las cosas que tenía que hacer como misionero y regresé con mi padre y estuve con él hasta sus últimos días. Yo era diciéndole, Dios, haz algo. O sea, yo estoy orando por ti, estoy haciendo las cosas tuyas, pero cada vez que veo a mi padre lo veo más delgado, lo veo más decaído. Dios, haz algo. Y ya me costaba hasta darle medicamento, darle comer, porque cualquier cosa, cualquier movimiento le causaba dolor. Dios, haz algo. Hasta que un día le dije, Dios, llévatelo. Así no, llévatelo mejor. Y sí, se lo llevó y tenía mucha rabia con Dios. Mucha. Vi como mi madre quedaba destrozada. Vi cómo mi hermana se endeudaba. Vi cómo mis parientes también sufrían. Mis tíos no eran adventistas. Mis tíos no eran adventistas. Y incluso cuando se le estaba haciendo el tratamiento a mi papá, ellos se bautizaron. Pero igual como que no caí en cuenta de eso antes. Lo único que veía era, te llevaste a mi papá justo cuando más lo necesitaba. Porque apenas había salido del colegio y yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Era empezar a trabajar. Mi mamá estaba supremamente inestable y mi hermano estaba por allá en otro lugar. Mi hermana tenía que trabajar y pagar sus deudas y yo me quedé ahí y tenía que colaborar en casa. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué tanto así? ¿Por qué? Sufrí mucho y me costó mucho aceptar su voluntad. Y a veces Dios nos quita cosas porque sencillamente si nosotros seguimos de esa misma manera, nunca más vamos a crecer espiritualmente y nunca vamos a llegar quizás a ser testimonio para otros. Con la muerte de mi papá, mis tíos se bautizaron. Con la muerte de mi papá, yo crecí espiritualmente. Eh, con la muerte de mi papá se cerraron algunas cosas. Amigos de él conocieron y vieron su transformación y cómo acabó sus últimos días. Voy a terminar con lo último. Él en una ocasión estaba borracho, tirado en una zanja y él dijo, Dios, por favor, haz algo en mi vida, cámbiame. Y sí, la Biblia dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Los borrachos Dios no los escucha. Quizás alguien podrá decir,
Pero el cambio que tuvo mi papá y cuando yo nací, era un hombre totalmente diferente, un hombre fiel y entregado a su familia, y muchas personas pudieron ver eso y pudieron ver que hasta sus últimos días él estuvo fiel y seguía deseoso de compartir y hablar de Dios. Y creamos, o sea, Dios no siempre no nos va a dar lo que queremos, pero sí nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y es en esas pequeñas cosas en las que nosotros debemos de testificar y ayudar a otros. Y si nuestro pecado es tan grande, y confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No dejemos que esos pequeños pecados nos cohíben de una vida gloriosa y compartirla con las personas que queremos y nos rodean. No sé, ¿oramos o qué ahora qué hacemos? ¿Oramos? Vale, inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque hasta este momento has estado con nosotros proveyéndonos de pan, de vivienda, de familiares, de amigos, de estudio y de conocimiento, Señor. Te damos muchísimas gracias porque sigues proveyendo, porque eres bueno para con nosotros. Señor, permítenos aferrarnos a tus promesas. Permítenos tomar todo aquello que nos estás ofreciendo y también compartirlo con las demás personas que nos rodean. Ayúdanos a quitar ese miedo y esa pena y quizás ese peso de conciencia por las cosas que hemos hecho en un pasado. Ayúdanos a aceptar tu perdón, que ya lo que fue fue y que lo que sigue es mejor. Síguenos, acompáñanos durante este día, protégenos de todo mal y de todo peligro, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Manasés, por el hermoso repaso de escuela sabática. Y también muchas gracias por los testimonios, por la dinámica, siempre escuchar la vida de los otros. Ahí va. Siempre escuchar la vida de los otros nos ayuda y nos fortalece, y también cuando es de mañana, porque empezás cada mañana con otras ganas. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos también en un próximo video. Chao, chao.